La vida de ciudad y la vida de campo para el desarrollo de una familia, por Ángel Daniel Reyes Rosas, taller de ensayo, segundo semestre, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Las grandes ciudades surgen como producto de la modernidad y del liberalismo económico, donde un grupo de familias que se organizan para sobrevivir por sí mismas se convierte en un conglomerado de barrios y centros comerciales, donde la organización depende de una autoridad superior y de las conveniencias del mercado. En estas ciudades nuevas, surgidas a partir de la revolución industrial del siglo XIX, no es posible la vida y el desarrollo sano de una familia. La vida familiar tiene ciertas exigencias económicas, de espacio y de tiempo que la ajetreada vida urbana difícilmente puede satisfacer. Partiendo del hecho que la población de una ciudad vive en su mayoría en vecindades y departamentos de alquiler, podemos empezar a considerar que el espacio en el que se desarrolla una familia es mínimo, pequeñísimo y para nada ideal de acuerdo al desarrollo sano de la infancia, las dificultades emocionales de la adolescencia y las necesidades sanitarias de los adultos mayores. Los únicos que pueden sobrevivir y de cierta manera en una ciudad son los jóvenes, solteros y que en buen estado de salud. La vida del campo, por otro lado, siendo la condición natural del ser humano, tiene todas las características necesarias para la vida personal, familiar y social. El ser humano puede desarrollarse de manera íntegra en contacto con su entorno, aprendiendo a respetarlo, a cultivarlo y a aprovecharlo de manera que pueda sostenerse a sí mismo, a su familia y que luego pueda heredarlo a las siguientes generaciones. La única desventaja aparente que tiene la vida de campo ante la vida de la ciudad son las comodidades y servicios que la misma modernidad se ha ocupado en hacernos pensar que son indispensables. La única excepción es el caso a la salud, si entendemos por salud la disponibilidad a médicos y hospitales. Después de las revoluciones liberales del siglo XIX, se dio un cambio de paradigma en la manera en que las sociedades se organizaron políticamente, pasando de un orden moral natural y orgánico a un orden racionalista, principalmente enfocado en el progreso económico. Esta manera parcial de ver el enfoque de la vida, la sociedad y la política pasó a ser una sociedad de miembros, ciudadanos o familias, a ser un conglomerado de trabajadores, consumidores y parásitos. Las familias nativas de las ciudades se vieron desplazadas de sus casas originales hacia barrios confinados con una apariencia de modernidad. Las familias advenedizas del campo tuvieron que encontrar su lugar en vecindades, barrios populares o incluso empezar a hacer sus casas de cero con materiales desechados en los arrabales de la ciudad, junto a las vías de los ferrocarriles o incluso en los márgenes de los cada vez menos numerosos y contaminados ríos. Esta manera de construir una comunidad es totalmente opuesta a las necesidades de una familia. Los padres y madres de familia, quienes se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras, sus pueblos, sus campos y la manera de vivir y trabajar de sus ancestros, tuvieron que mudarse a la ciudad con la intención de buscar un trabajo en sus comunidades ya no encontraban. Estas personas tuvieron que buscar ese trabajo en condiciones deplorables, con muchas desventajas para el trabajador y lleno de humillaciones de parte de los patrones. Este trabajo era constantemente amenazado con el despido, el recorte de sueldo o la desaparición de su puesto. Esta condición de estrés generó en los padres y madres una elevada cantidad de casos de ansiedad, estrés y depresión. En este medio, las virtudes necesarias para el desarrollo de una familia como la paciencia, la templanza, la fortaleza y la prudencia desaparecían del entorno familiar para dar paso a la violencia, al abandono y a la criminalidad. En la actualidad, la vida urbana no ha mejorado, sino al contrario, ha empeorado. 3 generaciones viviendo en esta cultura han dado por resultado un completo abandono de la humanidad de la persona urbana. Sin embargo, la vida de campo tampoco es una utopía color de rosa, donde todo es bueno, sano y libre. La vida rural tiene dificultades, retos y problemas. A pesar de eso, la vida de campo tiene exigencias las cuales obligan a las personas a enfrentarse a la realidad, a generar comunidad y a depender de otros. Esto es totalmente impensable en la vida urbana. La vida rural nos enfrenta con las inclemencias del clima, con la lejanía de los servicios y la debilidad de la persona. La vida del campo orilla a la persona a reunirse, organizarse y a tener que mantener relaciones interpersonales sanas con sus vecinos para lograr la sobrevivencia de uno mismo y de su comunidad. Una familia en una ciudad tiene que lidiar con la contaminación ambiental, tráfico, horarios, abandono, comida procesada, violencia, inseguridad, desconfianza y pocas oportunidades de convivencia. Esto a cambio de cercanía de tiendas, centros comerciales, cines, hospitales y espectáculos. La vida de campo tiene que lidiar con las inclemencias del clima, el trabajo rudo, la dependencia de la organización, la necesidad de socializar y la lejanía de las comunidades y su consecuente independencia. Esto a cambio de una vida sana, cercana a la naturaleza, en contacto con la realidad y con la conciencia firme de haber recibido algo que después tendrá que heredar.